Vamos a invitar al estrado a nuestra expositora de este bloque, Magali Silva. Magali Silva se ha desempeñado como ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, así como viceministra de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción. Ha ocupado diversos cargos gerenciales en el Banco Central de Reserva del Perú, institución en la cual labora actualmente. Adelante, Magali. Muy bien, y vamos también a invitar a nuestros panelistas de este bloque. El señor César Merino es past presidente del Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industrias. Asimismo, es gerente general y asesor técnico de la corporación Mi Perú SAC, Ingeniería Moderna de los Metales SRL y KIM Industrial SAC. Adelante, señor Merino. Invitamos también al señor Jean-Paul Gauthier. Posee más de 25 años de experiencia trabajando en más de 100 países como abogado y economista especializado en comercio e inversión, zonas económicas, ubicación corporativa, competitividad del país, infraestructura y desarrollo espacial, gobernanza y reforma administrativa. Actualmente es secretario general de la WEPSA, World Export Processing Zones Association, y CEO de Locus Económica. Adelante, señor Gauthier. El señor Roberto Maiser, director de varias empresas peruanas, se dedica a la promoción de negocios e inversión en el Perú. En los últimos años ha dirigido diversos desarrollos en el sector residencial, oficinas e industrial. Actualmente es director ejecutivo del Parque Industrial La Chutana. Adelante, señor Maiser. Y finalmente, el señor David Lemor. Fue ministro de la Producción. Asimismo, se desempeñó como director de Proinversión y director de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Perú ELNG. Es miembro del directorio de la Sociedad Nacional de Industrias y consejero nacional de Senati. Muy bien, voy a dejar entonces a cargo de este bloque al señor Francisco Martinotti. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Martínez, muy amable. Gracias, estamos bien, señores, muy buenas tardes. Agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por esta gentil invitación para tratar un tema tan importante en este sexto panel, que es el tema de los parques industriales para las pequeñas y microempresas en el país. Para ello tenemos como nuestra expositora central a nuestra queridísima Magali Silva, nuestra ex ministra del MINCETUR, que además nos ha vinculado hace muchos años en este quehacer en el desarrollo industrial en el país. Por lo tanto, quiero darle la bienvenida y un aplauso muy grande a ella en estos 30 minutos que tiene de expositora. Gracias, Paco. Bueno, muy buenas tardes con todos. Yo feliz de estar acá en la Sociedad Nacional de Industrias. Ustedes saben cuán importante es para mí el desarrollo industrial del Perú y en especial en esta oportunidad, en este aniversario de 123 años que cumple la SNI, celebrar con ustedes con una forma distinta, un aprendizaje que venimos teniendo durante 2 días seguidos con expositores internacionales para reflexionar sobre el camino que debemos seguir en los próximos años si queremos seguir creciendo como país y si queremos hacer de la manufactura un sector que siga generando empleos de calidad para muchos peruanos. Me ha tocado el tema del parque industrial, una herramienta para hacer crecer a las pymes. Ustedes saben, las pymes, ¿no? Las microempresas, luego vienen las pequeñas empresas y las medianas empresas. Estamos hablando de empresas de 11 trabajadores hasta 200, 250 trabajadores. De esas pymes vamos a hablar el día de hoy. Entonces, me dijeron que tenía que tener calma para pasar la diapositiva. Pero, ¿sí? Ahora sí, es la de acá. Perfecto. A mí cuando me dieron el tema de las pymes, me preguntaba, ok,
hemos hablado, y esta mañana ha sido sumamente productiva en enseñarlos los diferentes temas que debemos señalar cuando nos referimos a los parques industriales. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué tipo de parque industrial necesitamos para que estas pymes puedan desarrollarse y seguir creciendo? Pero no todas las pymes van a poder aprovechar igual, al igual que no todos los alumnos aprovechan exactamente igual en una misma clase. ¿Qué tipo de pymes son aquellas que van a tener mejores ventajas o van a estar mejor preparadas? La tercera pregunta que me hice es, bueno, ya, ¿y por dónde empezamos? Y la tercera es, ¿hacia dónde queremos, la cuarta es, ¿hacia dónde queremos llegar? Entonces, el parque industrial hemos visto que es una herramienta, como pueden haber muchas otras, pero es una herramienta que, utilizada de buena forma, nos puede ayudar para promover el crecimiento de las empresas más pequeñas del Perú. Entonces, me ponía a pensar en todo lo que hemos escuchado y tenemos acá a Jean-Paul, que ha sido también un principal contribuyente a las ideas que se han generado en esta mañana en la Sociedad Nacional de Industrias. Y para mí la primera pregunta es, el parque industrial debe estar orientado a la demanda. El mercado es lo que nos tiene que señalar lo que se necesita, lo que tenemos que producir. Y debemos estar totalmente focalizados con nuestra mirada hacia el mundo. El día de hoy, nuestra producción debe ser para el mundo, porque estamos capacitados para hacerlo. Entonces, fíjense ustedes en el gráfico, nuestra forma de orientar es mercado y luego veo con qué recursos cuento para seguir produciendo, para presentar esa oferta en las condiciones, en los tiempos necesarios que esa demanda me pide. Y lo que nos da este parque industrial es, una vez que ya sabemos dónde está esa demanda, qué es lo que necesitamos, qué es lo que se requiere producir, y somos capaces de proveerlo, ver en qué condiciones en el parque industrial se nos puede facilitar todo ese conocimiento del que hemos discutido estas mañanas para poder ponerlo en un plano y gerenciarlo y llevarlo a cabo. Esta presentación, la Sociedad Nacional de Industrias la va a poner a disposición de ustedes en los días próximos, por lo tanto, no es necesario que puedan tratar de ver. Pero en este gráfico que yo he estado haciendo esta mañana para tratar de poner todos estos elementos que nos hacen diferenciar un parque industrial de cualquier otro tipo de organización industrial, nos da la ventaja de estar en un mismo lugar y, como veremos nosotros más adelante, si está gestionado de manera adecuada, podremos salir adelante y podremos ser capaces de que ese parque industrial sí o sí produzca lo que el mercado nos está pidiendo. Lo más importante es la administración en este parque industrial. El parque industrial debería, a mi modo muy particular de ver las cosas, seguir el modelo que hemos seguido tan exitoso de los Juegos Panamericanos, lo que se llama en el mundo el Project Manager Offices, es decir, una gestión de un gerente capaz de diligenciar, capaz de hacer que cada uno de estos recursos de los cuales disponemos produzca. Tiene que gerenciar recursos humanos, es decir, asignar responsabilidades, pero también tiene que pedir cuentas por esas responsabilidades y si no se han llevado a cabo, averiguar por qué no se han hecho y resolverlas en un tiempo real. En segundo lugar, tiene que tener las herramientas. El día de hoy hemos visto, sin tecnología no nos movemos. El que deja su teléfono en su casa regresa porque se siente que algo le ha faltado. El teléfono es hoy día nuestra herramienta de funcionamiento. Luego tenemos que tener los procesos. Si no tenemos estratificados los procesos, si no identificamos esos procesos para qué resultados van a ser, va a ser muy difícil que podamos llegar a concretar nuestra tarea. Y la última es la gobernanza. La gobernanza es el marco legal, la institucionalidad que nos da la capacidad para seguir moviéndonos y seguir gerenciando ese parque industrial. Este es un parque industrial, por ejemplo, en la India. En la India, en la ciudad de Navi Mumbai, que significa Nueva Bombay. Mumbai, ustedes saben, es la ciudad más grande de la India. Se estableció Mumbai como una ciudad industrial y estamos hablando de los años 70.
Pero con el devenir de los años, con ese crecimiento del sector industrial, se ha creado este parque industrial específicamente hecho para las MIPYMES, en donde te ayudan, en primer lugar, a conectarte con el mercado. Si no hay inteligencia de mercado, si no hay descubrimiento de esos nichos, de dónde está la demanda, los parques industriales no tendrían razón de ser. En segundo lugar, te asesoran en todos los trámites que hay que hacer. Muchos de nosotros desistimos en el camino porque los trámites nos matan, la burocracia nos agobia. Y nos ayudan en este parque industrial a pagar nuestros impuestos, luego también nos conecta con otras empresas. Hay 50 MIPYMES más pequeñas, las microempresas que están pasando por el mismo problema, y estando en este mismo recinto, en este parque industrial, podemos tener la oportunidad de salir adelante. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este parque industrial en la India? Es que aprovecharon esta oportunidad de las empresas industriales que seguían creciendo, que seguían proveyendo para el mercado, y las MIPYMES vieron una forma de conectarse. Las pequeñas empresas, sí pueden ser parte de este crecimiento a través de este parque industrial. Entonces vemos que no cualquier parque, necesitamos un parque con estas condiciones a las que me he referido. En segundo lugar, ¿qué medianas y pequeñas empresas pueden participar? En el año 2018, en el Perú habían de estas medianas o pequeñas y medianas 70.000 empresas formales, 70.000. De estas 70.000, solo 3.281, o sea, el 5%, exportó. Quiere decir que estas que exportaron estuvieron mejor preparadas porque pudieron satisfacer las necesidades de una demanda de mayor calidad, de una demanda más exigente en tiempo y en oportunidad requeridos. Entonces, estas son las empresas que, por ejemplo, fíjense ustedes, hablando 70.000 formales, pero solo 3.281 exportan. Y en México, el año pasado, en abril, se publicó una encuesta que hizo Mastercard para todas las empresas que exportaban. ¿Y qué cosa encontró? Encontró que solamente la mitad de las empresas mexicanas, fíjense ustedes dónde está México, NAFTA, ha tenido toda la ventaja de la cercanía con Estados Unidos y estar también en la cercanía con el conocimiento. Y estas empresas, la mitad de ellas no había hecho un estudio de mercado. O sea, no se habían enterado qué otras posibilidades habían para que ellas pudieran seguir creciendo. Solo el 20% de estas empresas utiliza sitios online para vender. Una ventaja, nos estamos olvidando del Internet. Y solo el 25% conocía las herramientas que hay gratuitas en Internet para llegar a nichos de mercado más específicos. Entonces, cuando trabajaba en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, trabajamos muchísimo con las pymes exportadoras en lo que se llama la ruta exportadora. La ruta exportadora no es otra cosa que el acompañamiento a las empresas en 4 fases. Primero, búsqueda de información. Segundo, la capacitación, pero a nivel personal, darte las herramientas para que tú te puedas desempeñar como microempresario, como pez en el agua. La tercera ya te da herramientas más empresariales para hacer tu networking, para hacer tu plan de negocio, para saber dónde focalizar tus mayores debilidades. Y la cuarta es lo que significa la promoción, llevarte a las ferias, negociar, conseguir mejores precios. Esta es una herramienta sumamente potente porque no es sacada de la nube, es hecha de acuerdo a la necesidad de cada microempresario. ¿Y qué otra ventaja tenemos en el Perú? Somos una economía ya integrada al mundo. Tenemos 20 tratados de libre comercio, estamos insertados en el mundo internacional y tenemos, fíjense ustedes, con el último acuerdo que hemos firmado, el CPTPP, o sea, el Acuerdo Transpacífico, menos Estados Unidos, en este acuerdo hay un capítulo específico para pymes. ¿Lo estamos aprovechando? Pregunto. ¿O es que necesitamos como país ponernos las pilas y seguir adelante? Pero como en toda historia, el yin, el yang, también tenemos
lo bueno y lo malo. Y en las debilidades salta a la vista. En todos los rankings internacionales, en todas las mediciones que se hace para medir la competitividad, salimos de la mitad para abajo. Y obviamente nuestro peor eslabón o nuestra peor calificación, como algunos, no sé si les iba bien educación física, religión, química, física, para nosotros no falla, infraestructura. En infraestructura estamos más o menos mal, por no decir mal. Otros indicadores en los que no estamos bien es en educación y en salud, es decir, en todo lo que significan los servicios sociales. Nos demoramos para hacer empezar a las empresas, para que empecemos un negocio nos demoramos, estamos en el puesto 125 de 190. Acceso a electricidad o, por ejemplo, para pagar nuestros impuestos, no hay facilidad. Por más que el privado quiera pagar sus impuestos, se le complica. Entonces, ¿por dónde empezamos? Dijimos, ¿tenemos parques? ¿Queremos parques? Sí, queremos parques, pero unos parques de primer mundo, unos parques que nos conecten, que nos integren con la demanda y entre nosotros mismos. ¿Queremos también que las pymes aprovechen esto? Sí, pero hay que hacer nuestra tarea. Para saber aprovechar, tenemos que saber dónde están esas debilidades, como pymes y como país. Entonces, entre todo esta maraña de cosas, en esta situación, yo diría que en primer lugar tenemos que ser realistas. Tenemos que ver exactamente bien el terreno que pisamos. Tenemos que tener un plan. Tenemos que tener un responsable de ese plan. Como en un ómnibus, si el conductor no está, no llegamos a ninguna parte. Hay alguien que tiene que ser responsable por llevarnos de A a B. En cuarto lugar, articular esfuerzos. El día de hoy, la Sociedad Nacional de Industrias nos ha dado una muestra de lo que significa articular esfuerzos. Están acá hay 3 banderas de organismos y está la bandera del Perú. Es decir, por un Perú mejor, nos articulamos, nos asociamos, nos juntamos. ¿Ejecutamos el plan? Sí, pero juntos. Y lo más importante, hay que medir el impacto. Con todo lo que les he dicho, es necesario pensar que el Perú necesita medidas transversales. Necesita equiparar la cancha para que todos los jugadores puedan hacer el gol que le exigimos a Guerrero. No podemos estar pensando que un solo jugador va a hacer ese gol. Los 11 jugadores, porque el arquero también, tiene que tener la cancha nivelada. Y en esa cancha, en primer lugar, como país, debemos retomar las grandes reformas. La reforma laboral, la reforma tributaria, para que todos paguemos impuestos, para que sea una economía en la que todos formemos el Perú. La tercera, hay que simplificar. Demasiadas normas, estamos sobre regulados. Tenemos que hacer la reforma de la educación, una educación como la hizo Alemania, como la hizo Suiza, una educación dual, en la que están conectados con la empresa, en donde la educación de los colegios no va a esperar a que llegues a la universidad y en la universidad te enseñen lo que ya pasó. Tenemos que estar conectados con lo que está pasando en el mundo en el día de hoy. En segundo lugar, tenemos que destrabar las inversiones. No porque nos haya ido mal con un sistema de asociaciones público-privadas, todos los sistemas de asociaciones público-privadas son malos. Descubramos lo malo, corrijamos, pero fomentemos mecanismos porque el sector privado no le alcanza, no es suficiente y el sector público no puede hacer toda la inversión que se requiere en el país. En tercer lugar, tenemos que incluir a las regiones. Tenemos que trabajar estrechamente con las regiones. La Sociedad Nacional de Industrias decidió celebrar este año su aniversario en 3 ciudades importantes. A mí me tocó la dicha de acompañarlos a Pucallpa y la verdad que es necesario conectarse con las regiones. Las regiones están, muchas de ellas, olvidadas. Se alegraron muchísimo cuando la sociedad llegó y con los estudiantes hicimos un seminario. Y en el cuarto lugar, que me parece a mí que el financiamiento es sumamente importante para seguir fomentando lo que significa la inclusión financiera. O sea, tenemos medidas transversales, pero no nos olvidemos que cada pyme es diferente
Y tenemos que seguir trabajando en la individualidad de cada pyme, resolviendo los problemas que cada tiene. Problemas de información. Necesitamos tener un portal donde todas las pymes, estas 70.000 pymes, estén presentes y digan qué producen, cómo lo producen, a quién le venden, cómo lo venden, y no por SUNAT, no para que te cobren más impuestos, sino para que todos tengamos este networking y podamos tener acceso a más mercados. Luego, el plan de negocios, sumamente importante. Instituciones como la Small Business Administration de Estados Unidos te entrega ya planes de negocios hechos para cada sector y tamaño de empresa. Necesitamos financiamiento. El día de hoy se han creado empresas más modernas, pero por ejemplo estuvo el CEO de Cofide, en donde nos dice cómo ya está financiando a pequeñas empresas. Finalmente, la capacitación a través de mentorías para seguir caminando con las pymes. El día de hoy es una demostración, y ese cartel lo indica, que son empresas de distintos tamaños las que están participando el día de hoy en este seminario. Y luego, una articulación con el sector privado. Para que la industria 4.0 sea realidad, tenemos que pensar en centros logísticos, tenemos que pensar en bases de datos, tenemos que pensar en centro de desarrollo de proveedores, tenemos que pensar en sistemas de calidad. Si no pensamos en sistemas de calidad a través de esta conjunción de elementos que nos da el poder de la tecnología, no lo vamos a poder lograr. Y mi última pregunta es, ¿qué parques? ¿Qué pymes? ¿Qué necesitamos hacer y hacia dónde queremos llegar? Y no es un problema de leyes. Tenemos por leyes, se han creado 19 parques industriales en el Perú. Que levanten la mano si el que me diga, le haga una apuesta, que los 19 parques funcionan. No funcionan. Tenemos, y ya nos han dicho, 7 zonas económicas especiales. Tampoco funcionan las 7. Entonces, no se trata de leyes. Con leyes no resolvemos el problema del país. En mi humilde opinión, es más, estamos en una economía sobreregulada. Y eso, como país, nos ha hecho perder competitividad. Entonces, necesitamos trabajar en 2 frentes. Infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras y también colegios, postas médicas, hospitales. Pero también necesitamos trabajar con el recurso humano. No podemos olvidarnos que lo más importante es el recurso humano. Y como les decía, el modelo Panamericanos sí ha funcionado. ¿Y qué cosa fue el modelo Panamericanos? Un deadline, o sea, una meta. No podemos mover la fecha de los Panamericanos. Y un modelo que nos dice, gerencia tus recursos, resuelve los problemas, prioriza. También debes incluir, a nivel país, debemos incluir a las 25 regiones. Pero no podemos hacer leyes ni dar medidas de espaldas al sector privado. El sector privado es vital. El sector privado es el motor de crecimiento de nuestra economía. Y el sector privado tiene que ser incluido. No se pueden dar leyes de espaldas al sector privado. Pero también hay que consensuar. No podemos siempre terminar haciendo lo que es nuestra voluntad. Hay que llegar a consensos mínimos, pero siempre pensando en la competitividad. No podemos perder este tren. Una vez que hemos consensuado, tenemos que liderar este proceso, porque el proceso no se va a mover solo. Hay que empujarlo, hay que llevarlo y deberíamos llegar hacia mi modo de ver que va a ser el mundo y que ya está siendo demostrado con la creación de las ciudades inteligentes. En la mayor parte de los parques industriales que el día de hoy se están dando en los mercados, en el mundo internacional o en otros países, hemos visto que, por ejemplo, los servicios de salud son sumamente importantes. Todo lo que es la farmacéutica, el desarrollo de una industria provisora de materia prima, de materiales, como también de la industria de envases y embalajes. También necesitamos, como les decía, en estas ciudades inteligentes, tenemos que ir pensando en que los parques industriales van a estar acá.
La mayor parte de la población peruana vive en los centros urbanos. El día de hoy estamos llegando casi al 80%. Y al 2038, ahí es cuando se nos acaba este bono demográfico que tenemos, en donde hasta el 2038, por cada 2 peruanos va a haber solamente 1 en dependencia. Es decir, la fuerza laboral nos va a acompañar para seguir creando riqueza. Pero vamos a irnos moviendo todos hacia centros urbanos y tenemos que ir pensando ya cómo es la vida en esos centros urbanos, en esas ciudades inteligentes, donde a través de la tecnología hemos logrado acortar las distancias entre nosotros y habiendo dado mayores oportunidades para todos. Finalmente, para concluir, quisiera decirles que es sumamente importante mirar la ubicación estratégica que tiene el Perú. El Perú está mirando al Asia-Pacífico. El Asia-Pacífico ha sido la zona más próspera, la que mayor crecimiento ha tenido en el mundo. Países como Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia, tienen el día de hoy una posibilidad de crecimiento espectacular. Mercado es el que tenemos ahí al frente de nosotros. No pensemos solamente para producir para el mercado local, pensemos exportar y miremos esta área de gran crecimiento. Pero para hacer crecer a las pymes deberíamos tener en cuenta este modelo de parque industrial. No cualquier modelo, no el modelo que hemos tenido de zonas económicas especiales donde tenemos 4 horas de luz al día o no tenemos agua. Servicios básicos muy importante. En la mañana Jean Paul decía location, location, location. Después vino el señor de Colombia que dijo, ¿cuál era después de location? Era, ¿qué dijo el de Colombia? No, Colombia, el de Colombia dijo timing. Dijo location, o sea, ubicación, la oportunidad. La señora de China dijo la política, es decir, las estrategias. Y el señor de Shannon dijo, a ver si se acuerdan. El señor de Shannon dijo que era sumamente importante hacer las tareas que nos corresponden a esas políticas. Hemos ido armando las ideas y ese es el modelo de parque ONUDI que necesitamos, un modelo que piense en la sostenibilidad ambiental, pero que piense en el ser humano principalmente, conectado, ese parque industrial conectado al mercado. Las pymes más preparadas son las únicas que van a saber aprovechar esas ventajas que tienen los parques industriales, en donde tienes el conocimiento al costado, donde tienes la capacidad de producir a costos muchísimo más bajos que en cualquier otro lugar. Y finalmente, si no emparejamos la cancha, si no desregulamos la economía, si no aprendemos a incluir, a priorizar, a liderar este cambio, nos vamos a pasar la vida discutiendo y vamos a seguir pensando que los parques industriales pudieran haber sido una buena oportunidad. Quedémonos con este pensamiento. Está en nosotros la capacidad de cambiar esa situación y pensar en la posibilidad de aprovechar las ventajas que en este momento tiene un país como el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magali, una excelente exposición, te felicito, nos has abierto los ojos y nos permitirá seguir discutiendo este importantísimo tema. Ahora vamos a dar pase a los panelistas. Para ello quiero invitar a don César Merino, presidente del COPEI, que nos dé 5 minutos. Tenemos 5 minutos en esta primera rueda de intervenciones. Buenas tardes, distinguida concurrencia. Antes de ir al tema, me gustaría rápidamente concretizar y dejar claro las definiciones y conceptos de cómo se lo conoce a la micro y pequeña empresa. Se habla del término PYME, que significa se va dirigido a pequeña y mediana empresa. MIPES se refiere a la micro y pequeña empresa y actualmente el término vigente, que es MIPYMES, a micro, pequeña y mediana empresa. Como estamos ahora hablando de los parques industriales inclusivos, también tendríamos que estar viendo incluir a la microempresa. ¿Y por qué la microempresa?
Porque una de sus características que tiene, que del 100% de empresas nacionales, más del 99% son micro y pequeñas empresas. De ahí su importancia en la parte social y económica del país. Aparte de esa característica, también las MIPES se caracterizan por su baja productividad, ya que en sus procesos productivos no usan maquinaria automatizada, ni robotizada, ni alta tecnología, sino al contrario, usan más mano de obra. Por eso es la fuente más generadora de empleo en nuestro país, tanto que aporta en más del 70% a la PEA. Pero algo más también que es necesario, que es parte como tenemos que trabajar, como mencionó Magali, en equipo, era el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en este momento? Creo que hasta el momento no existe una política nacional industrial para las MIPES. Creo que eso es lo primero que tiene que hacerse, porque si un parque, como ya se dijo, es solamente un medio, pero si no se complementa, no vamos a tener éxito. Por ejemplo, ¿qué quiero decirles? Que es importante el acceso al mercado y el Estado tiene el compromiso de que las ventas de venta del Estado deberían ser dirigidas a las MIPES y de acuerdo al cumplimiento de una ley que existe. Asimismo, fomentar las exportaciones para las MIPES. Y no solo eso también por parte del Estado, sino también tiene que simplificar sus normas y regulaciones actuales, porque eso también es una traba para el desarrollo, aparte de otros puntos como ya se puede ser financiamiento, capacitación y otros temas más, ¿no? Ahora, si quisiéramos analizar concretamente el tema de los parques industriales, voy a referirme rápidamente, como ya también se refirió Magali, de que ha existido mucha iniciativa de parques hace muchas décadas, pero ninguno ha llegado a cumplir con sus verdaderos objetivos. Y tenemos que ser claros y transparentes y honestos al decir las cosas, porque realmente no hubo un buen manejo. ¿Y por qué no hubo un buen manejo? Porque las autoridades de turno se dedicaron a hacer un negocio inmobiliario, dándoles otro uso y facilitando cambiar el uso y que definitivamente, lamentablemente ahora, estamos viendo la consecuencia es que muy pocos o casi ningún parque tiene el éxito que debería tener. Eso definitivamente, si queremos en este momento aplicarlo a estos nuevos parques ecoindustriales para las MIPES, tenemos que hablar, como ya se dijo, de una muy buena administración, que sea totalmente transparente y que haga cumplir los objetivos. Después, en este momento también podemos estar viendo que todos ya sabemos que las características que debe cumplir un parque que debe ser la ubicación geográfica, la infraestructura básica, logística, mano de obra cercana, pero me parece también que es importante tener que ver qué productos vamos a industrializar. Es ahí donde quisiera llevarlos a ustedes a reflexionar un poquito en nuestros símbolos patrios. Quisiera llevarlos al escudo nacional, donde ahí, cuando estábamos estudiantes, nos enseñaban, ahí están las riquezas de nuestro país. En el lado izquierdo, en la parte superior, lo tenemos a la vicuña, que nos representaba el reino animal, o sea, donde está la fauna. Al lado derecho lo tenemos al árbol de la quina, en la cual nos representa el reino vegetal, o sea, la flora. Y en la parte inferior estaba el cornicopio, que nos representa nuestra riqueza de minerales. Entonces, ahí donde vemos el gran compromiso que tenemos todos los industriales en transformar una gran riqueza en productos con valor agregado. Y es ahí donde tiene que verse la ubicación de los parques industriales en todo lo largo y ancho de nuestro país. Tenemos que aprovechar la gran biodiversidad que contamos nosotros. Por ejemplo, ese es solamente algo referencial porque tiene que ser estudio más profundo, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la Amazonía, Ucayali, industrializar la madera, por ejemplo. En la zona del altiplano, referirse a industrializar también la vicuña, la alpaca y otros productos por ahí. Y igual, en lo que se refiere, digamos, a las zonas cercanas a minería, tiene que industrializarse, la industria tiene que estar dirigida para abastecer al sector industria. Igual en la zona de Trujillo que en la zona del calzado y en todo, o sea, la idea es descentralizar a todo, en donde aprovechemos los mayores recursos de nuestro país y en todo lugar, ya sea aprovechar los recursos de nuestra costa, nuestra sierra, nuestra selva y nuestro mar peruano. Gracias. Gracias, Esther, muchas gracias. Seguimos con gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra a Jean Paul.
Tenemos 5 minutos. Sí, bueno, funciona. Ok, tengo 3 temas que quiero abordar. La primera es el tema de los factores que influyen sobre la posibilidad que los pymes se ubican en un parque industrial. El segundo tema sería el tema de cómo un parque industrial puede realmente ayudar a los pymes. Y el tercer sería cómo parece este parque industrial con un enfoque un poco de pymes. Pues sobre el primer tema, hay 4 factores importantes que veo que influyen sobre la presencia posible de pymes en el parque. El primer factor es la presencia de inversionistas anclas. Si hay inversionistas anclas en muchos países del mundo, ellos van a traer con ellos su cadena de suministros, sus proveedores, que son por la mayoría pymes. Y pues es importante de tener una estrategia de promoción de inversión que no se enfoque solamente en pymes, pero que está buscando los inversionistas anclas. Hay varios casos que pueden presentarse en varios países que prueben este concepto. El segundo factor sería la presencia de la proximidad urbana, porque los pymes necesitan obviamente los servicios y las amenidades que se presenten en un contexto urbano, y transporte público para la mano de obra, varias cosas así. Presencia cerca de sus clientes. No pueden pagar para el transporte desde cientos de kilómetros necesariamente. Tercer factor sería el factor de compras centralizados. Pues a veces los clientes de los pymes quieren que los precios y la cadena logística sea algo bien formatado y bien claro, que todos sus proveedores pymes van a tener precios comparables porque son ubicados en un solo lugar, costos de transporte son similares, todo eso. Y cuarto factor que puede influir sería la presencia o no de servicios de asistencia técnica empresarial, de incubación, cosas así. Y el segundo tema es el tema de cómo esos parques industriales podrían ayudar a los pymes. Un tema al dentro sería, un subtema sería que presentan una plataforma de colaboración. Eso es súper importante. Los pymes necesitan compartir ideas con otros pymes, compartir a veces producción para servir un cliente que requiere más un orden de un tamaño más grande que ellos solos pueden servir. Bueno, los parques industriales para las pymes pueden también, si son promovidos por el Estado, bajar los gastos de operación con subsidios a las tarifas para alquiler y cosas así. Tercer, la presencia de superestructura y de infraestructura ya hecha, es decir, oficinas, cosas así, presencia de Wi-Fi con subsidios, cosas así que pueden servir a los startups. Y asistencia en términos de comercialización, presencia de ventanillas únicas y servicios de acceso a la finanza,
presencia de maquinaria común, como en los CITES. Así. Finalmente tenía ese tercer punto, que es el Pero tema tiene de... la segunda rueda, ya por O podemos hacerlo en la segunda ronda. En la segunda rueda completas. Pero para complementas tu plantear la posición. idea, es la idea de a qué parecen. Tenemos que tener un modelo. Y hemos hablado de modelos, pero ¿qué sería el modelo? Perfecto, bien, gracias. Roberto. No sé si me escuchan. ¿Sí? Bueno, mi breve exposición esta tarde pretende tomar la posición de los parques industriales existentes, privados y existentes en el Perú. Para ello quisiera agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias y a UNUDE el tremendo esfuerzo en congregar en este evento a los distintos jugadores, expertos nacionales, internacionales, extranjeros, interesados en compartir sus experiencias e impulsar el desarrollo de los parques industriales en el Perú. Nos reconforta y alienta poder concluir que todos reconocen el rol relevante de nuestros proyectos y en general la importancia que tienen los parques industriales para el desarrollo del país. Quería hacer dos observaciones respecto a lo que he escuchado en los últimos días. Uno, que es el notable apoyo que hacen los gobiernos de los países más desarrollados que expusieron sus experiencias aquí previamente, respecto a los parques industriales y la importancia que le dan en apoyarlo en todo grado y en todas las magnitudes que han podido ver, tanto China y los demás. La segunda observación clarísima es la falta de promoción que ha hecho nuestro gobierno, que hace nuestro gobierno respecto de los parques industriales ya existentes. No se ha mencionado en ningún momento dado y creo que no han sido considerados tampoco en el desarrollo de sus presentaciones. Pero bueno, quería hacer un poco de historia. Hace casi 8 años, Magali Silva aquí nos apoyó, entonces ministra de Industria, nos apoyó y mostró interés en apoyarnos dentro de lo posible cuando éramos el primer parque industrial moderno que transitaba por la ya interminable permisología, ¿no es cierto?, y que suele frenar y desalentar la inversión productiva. Nos tomó 3 años lograr las licencias y permisos necesarios en ese entonces. 8 años después, el día de hoy, en este panel represento la recientemente formada Comisión de Parques Industriales de la Sociedad Nacional de Industrias. Esta congrega a más de 3.200 hectáreas ya desarrolladas dentro de parques industriales privados en el Perú. Esto equivale a 32 millones de metros cuadrados listos para recibir al industrial más exigente. Y están ubicados en Lima, Cañete, Piura, y no tienen nada que envidiar a las experiencias que nos han descrito de otros países. Algunos de ellos hasta se podrían definir como ecoindustriales, cero vertimiento, con todas las facilidades hechas, pistas, energía, todas las facilidades para el industrial, todo logrado a puño y sudor, ¿no es cierto?, porque obviamente no ha habido mayor apoyo de ningún ente gubernamental. Invito a los presentes que no lo conocen, obviamente, a que nos visiten, que nos contacten. Hemos tenido el día de ayer unos stands al ingreso, ¿no es cierto?, que espero que hayan podido ver, pero en todo caso la Sociedad Nacional también les puede dar mayor información de nosotros si lo desean. Los funcionarios de UNUDI también nos han visitado y les hemos ofrecido todas las facilidades, compartido nuestras experiencias en innumerables cuestionarios y demás, y pienso habría sido muy enriquecedor si es que hubiéramos podido participar también como conferencistas para explicar la realidad de los parques industriales privados en el país. Estos parques industriales fueron desarrollados por iniciativa privada que reaccionaron ante la abrumadora demanda existente de los industriales de la gran, mediana y pequeña empresa, así como inversionistas extranjeros que no encontraban áreas ni condiciones adecuadas para desarrollarse. Era evidente que el costo elevado de las soluciones en Lima
el gran desorden de la ciudad, problemas de titulación, falta de servicios, trabas burocráticas que toman y siguen tomando años para superar, y un Estado que había desatendido esta necesidad. Yo creo que voy a continuar en el segundo panel porque ya me Ya ganó estás el en tiempo. hora. Gracias, Ya me Roberto. ganó el tiempo. Muchas gracias. David. Buenas tardes. Yo voy a empezar mi comentario. Es difícil ser el último que habla porque ya se ha dicho bastante de lo que uno quería decir en los anteriores, pero voy a empezar yendo de lo macro a lo micro y quiero empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Me tomo la libertad de, a tono con la moda, de plantear una cuestión de confianza. Pero en este caso es tanto al gobierno como al Congreso. Y no le vamos a imponer las cosas que tienen que hacer para darnos esa cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza que planteo es por la industrialización. Y cuando hablamos de industrialización, ciertamente el tema de parques industriales es una herramienta importante, pero de lo que se trata es de una política para la promoción y el crecimiento y el desarrollo de la gran, mediana, pequeña y microindustria, en general de todas las empresas. La industria es probablemente la actividad que más valor agregado genera, que más puestos de trabajo genera, que más oferta de puestos de trabajo genera, y necesita de un marco atractivo. En esta cuestión de confianza que planteo, no planteamos concretamente la agenda y qué cosas nos tienen que aprobar, pero sí le pedimos a los políticos de turno y los que vengan que miren lo que está pasando en el mundo. ¿Qué cosas están haciendo los países que están creciendo y que están desarrollando y que se están reindustrializando? Países que habían empezado a desindustrializarse como Estados Unidos, se están reindustrializando en algunos países de Europa. ¿Qué políticas se están planteando para incentivar el retorno y la creación nuevamente de empresas industriales en su país? Tanto en el tema tributario, laboral, en Estados Unidos y Europa se reducen impuestos, en el Perú estamos aumentándolos. Se flexibilizan las regulaciones laborales, en el Perú las estamos haciendo más rígidas. Yo creo que hay que mirar lo que el mundo está haciendo para hacer aquello que hacen los países que están teniendo éxito y sobre todo también mirar lo que están haciendo los países que están fracasando y no tener en el Perú propuestas como la recientemente hecha de Estado empresario nuevamente, ¿no? Que se gastó toda la plata de los peruanos. Y finalmente, bajo a la parte micro, parte de esa estrategia y de esa política de industrialización es la oferta de condiciones para que la industria se desarrolle. Y ahí entran los parques industriales. Para la pequeña, la micro, la mediana y la gran industria, ¿no? El parque industrial que tiene que estar dotado de todos los servicios públicos, con acceso a medios de transportes, con instalaciones para fábricas construidas o por construir, básicamente iniciativas privadas, ¿no es cierto? Acá nuevamente cuidado con el tema de la incursión del Estado en estos temas. El Estado tiene que ser promotor y puede brindar incentivos, pero esos incentivos que se den a los parques industriales, conversamos con Roberto antes, que estén siendo promovidos por el Estado, pero que deben ser transferidos o puestos en manos del sector privado y gestionados por el sector privado, extender esos incentivos a los parques industriales ya existentes o que son 100% iniciativa privada. No generar una competencia desleal dentro de este mercado que se está y que se tiene que desarrollar de los parques industriales. ONUDI ya ha estudiado bien, y lo hemos escuchado en un día y medio, cuál es el norte, la orientación, la estructura, la estrategia, los planes que hay que tener para el desarrollo de parques industriales. Ya está estudiado y probado en muchos países antes que el Perú. Entonces tampoco vayamos a inventar la pólvora. Hagamos lo que sabemos que funciona, tomemos esas herramientas y apliquémoslas. Roberto nos ha hablado de la Chutana y él tiene una dedicación a eso específicamente. Hay otro parque industrial que es un ejemplo en Lima, que es el de Huachipa, que está promovido por una empresa que se llama Bryson Hill del grupo Petramas, que es un grupo peruano, que tiene zonas industriales, que tiene zonificación para industria liviana, micro y pequeña, para gran industria y para industria pesada. Son 500 hectáreas de área para 300 lotes, tiene 3 etapas, de las cuales la primera etapa ya ha sido totalmente vendida, demanda hay. Entonces lo que necesitamos generar es un marco en el cual estas dos herramientas se complementen. Las condiciones para que hayan industrias que demanden
servicios como los parques industriales y parques industriales para atender el crecimiento de la industria, que es lo que creo que el Perú necesita. Me guardo los demás comentarios para la segunda. Gracias, David, muchas gracias. Bien, damos inicio entonces a esta segunda intervención de 5 minutos por cada uno de los panelistas y entonces invitamos nuevamente a César que nos complemente o que nos dé algunos alcances mayores. Bueno, como comentamos en la primera parte, vimos de que ¿por qué fracasaron los parques industriales, no? Era porque realmente no hubo una integridad, sino al contrario una desunión, cada uno fueron por sus lados, todos los partícipes. Entonces yo pienso que para ahora tenemos que aplicar un lema que dice la unión hace la fuerza y llevar, digamos, un trabajo consensuado y en equipo, donde los actores principales serían el Estado, las MIPES y la industria en general, la academia y ONUDI, ¿no? Donde el rol del Estado, concretamente en el caso específico de la micro y pequeña empresa que tiene su característica especial, que no cuenta con espacio físico, que inclusive a veces de esas actividades productivas en su casa, creo que tiene que tener un trato especial. Entonces el Estado, mediante sus gobiernos regionales y locales, puede asignar, mediante estudios adecuados, y asignar los espacios físicos en modalidad de compra-venta y dándole facilidades a las MIPES, ¿no? Después, no solamente el rol del Estado sería asignar el terreno, sino también creo que tiene una mayor responsabilidad el Estado. El Estado tiene que modernizarse, porque no puede quedarse así como está en este momento, porque estamos en un mundo globalizado que exige que el Estado sea productivo y competitivo, tal como estamos nosotros a ese nivel, porque ahí está el desfasaje, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay muchas cosas que tienen que trabajarse en el Estado. Se puede hacer trámites en línea y una serie de tramitología que se puede simplificar a favor de todos los peruanos y con ahorro de costos y de tiempo, ¿no? Por otro lado, tendremos el rol de ONUDI. Como sabemos, que es la cooperación técnica internacional, también dedicada al desarrollo industrial, puede coordinar el financiamiento con la cooperación técnica industrial, con el financiamiento, ¿para qué? Para la infraestructura de local, para la infraestructura básica por lo menos, y no como solamente la infraestructura, sino también con parte del equipamiento, pero un equipamiento con tecnología, no de alta tecnología, sino de una tecnología a medida de acuerdo al sector que se quiera producir, ¿no? Por otro lado, el rol de las MIPES sería generar un empleo formal, saludable y seguro. Y no solo eso también, sino también comprometerse a cuidar el medio ambiente en todos sus procesos productivos. Con respecto a la academia, tiene también otro rol muy importante, y ya vemos que en todo lo largo y ancho de nuestro país hay muchas universidades, muchos centros de estudios superiores que están muy desligados de la industria. Entonces, ahí debemos que reintegrar y relacionarlos con las MIPES en lo que es innovación y tecnología. También ellos pueden trabajar en desarrollo de nuevos mercados, nuevos productos de acuerdo al lugar. Y básicamente también tienen que trabajarse en mejora continua de los procesos productivos y innovando productos no contaminantes, o sea, reemplazo de productos no contaminantes. Trabajar sobre mejoramiento de recursos de desperdicios y también con reciclaje, ¿no? En el consumo, minimizar el consumo de energía como el agua y en otras cosas más. O sea, donde realmente el alumno que tiene los conocimientos teóricos realmente los vuelque en la industria, o sea, que sea su laboratorio, las MIPES de ellos, y no solo ello, que sea una de ida y vuelta, una retroalimentación, donde el empresario también por sus características necesita sumar conocimientos que le puede dar la academia, pero tiene que estar in situ y tiene una relación muy estrecha para ello, ¿no? Ahora, con respecto a los parques ecoindustriales MIPE, es cierto que facilita la formalización, ya sea laboral y empresarial, pero también tiene otra gran ventaja, que al tenerlos integrados en un solo lugar, nos permite gestionar mejor la parte ambiental, que actualmente si quisiéramos ahora gestionar la parte ambiental es muy difícil, casi imposible, porque se encuentran totalmente diseminados
y por la gran informalidad no sabemos ni dónde se encuentran ubicados. Como consecuencia de todo ello, pienso que tenemos que trabajar en el trinomio economía, social y ambiental, donde tenemos que nuevamente participar sinceramente y con mucha honestidad y con mucha transparencia la industria, la academia, el Estado y ONUDI. Gracias. Gracias, César. Gracias. Jean Paul. Does it go alone? Estoy averiguando si... Sí, está. Sí, ya está, Ok, creo, ¿no? Ya está. Sí. Perfecto. Ok, ¿Sí? puedes hablar, sí. ¿Pueden oírme? Sí. Ok. Bueno, voy a seguir con esa idea. ¿Qué sería el modelo que veo para esos parques industriales para pymes? ¿Cómo parecen? Hay modelos clásicos internacionales. Hay un modelo que es lo que voy a llamar el modelo surasiático indio, y hay el modelo turco, por ejemplo. En el modelo surasiático se ve un parque industrial con solamente pymes o MIPES. Es Small Industry, Cottage Industry Estate, algo así. Es un parque independiente con una cierta autarcía, ¿sí? Y hay el modelo que es más integrado con un parque donde hay también inversionistas de diferentes tamaños, pues es un parque dependiente de un otro parque, o un parte... Con empresas anclas. Exacto, un área específico al dentro de un parque más grande. Eso es el modelo turco. Y los dos son interesantes y tienen ciertos aspectos comunes aparte de eso. Primer punto sería el punto de la gobernanza y del financiamiento. ¿Cómo se gobiernan? ¿Cómo se financian? Bueno, normalmente lo que se hacen para esos parques de pymes es que se crea una entidad corporativa especial, un Special Purpose Vehicle. ¿Y quién son los dueños? Los pymes y el gobierno normalmente. Porque el terreno, el sitio normalmente es algo que es la propiedad inicialmente del Estado para bajar y reducir los precios que van a pagar luego los pymes. Pero la gobernanza hay un otro aspecto que aparte de ser dueños, porque esos dueños no tienen una experiencia en la operación de inmobiliaria y de parques, pues este SPV, esta entidad corporativa, normalmente debería contratar con una entidad bajo un contrato de gestión, una entidad inmobiliaria, un Facilities Management Company que sabe lo que hace. Pues es la gobernanza del financiamiento. En términos de tamaño, otra pregunta interesante cuando estamos pensando a qué parecen. Cuando una asociación de pequeños y medianas empresas piden un sitio de 1,000 hectáreas, hay que preguntarse por qué. Nunca se ven parques para pymes que tienen este tamaño. Hay probablemente un riesgo de especulación en este caso. Son entre 5 hectáreas, 40, 50 hectáreas, porque hay un montón de esos pequeños y medianas empresas que necesitan 100 metros, 400 metros cuadrados, que no necesitan 5 hectáreas para hacer sus operaciones. Pues normalmente estamos hablando de algo que tiene 40, 50 hectáreas máximo para de gran tamaño y que puede ser de 5 hectáreas o algo así también. Ley. Si hay o si requiere o no se requiere una ley, Magali. Yo tengo la posición que sí. Bueno, soy abogado, pero sin una ley, los criterios de decisión para decidir si algo
debería certificarse como parque industrial para pymes si se ubique en un buen lugar. Si hay requisitos legales, eso puede ayudar para eliminar un montón de proyectos que no son viables y que no sirven. Pues un marco legal puede ayudar. Finalmente, la cuestión de los servicios, como ya saben, encadenamiento en el contexto de compras y de cadena de suministro y servicios como en los CITES o de promoción de exportación, de ferias, servicios así de parte del gobierno, pueden también almacenaje de clasificación B, cosas así que pueden necesitar. Gracias, Jean-Paul. Roberto, tus 5 minutos. Gracias, gracias. Creo que es importante reconocer con foros como este, ¿no es cierto?, que el Estado y la sociedad y la empresa privada y la Sociedad Nacional de Industria, en este caso, tiene el deseo, el Estado tiene el deseo y la voluntad, ¿no es cierto?, y la inquietud de fomentar a la industria y especialmente en este caso a los parques industriales. Pero creo que cuenta con recursos escasos para hacerlo porque no tiene en las manos, o sea, la cantidad de gente para resolver todas las necesidades del país. A su vez, generalmente cuenta con muy poco tiempo entre los sobresaltos y cambios que debe enfrentar, como es conocido. Por ello, como se ha dado en la práctica, y ha sido responsabilidad del sector privado invertir y arriesgar su capital en el desarrollo de los parques industriales. Debería ser, en todo caso, como lo han manifestado todos los especialistas, de la mano del sector del Estado, que reconoce la relevancia del sector, ¿no es cierto?, para fomentar la industria. En nuestra opinión, el Estado y el Gobierno en este minuto, si quisiera efectivamente estimular la industria en lo inmediato, tienen hoy la tremenda oportunidad de contar con una importante infraestructura dentro de los parques industriales existentes. Siempre hemos abocado, ¿no es cierto?, y hemos asistido cuando hemos sido convocados por el Estado y por Produce, y ahora como parte de este gremio continuaremos estándolo, siempre atentos también a ONUDI, para que nos incorporen a la nueva ley de parques industriales. Se han mencionado 19 parques creados por ley, y creo es razonable nos concedan a los parques ya existentes, ¿no es cierto?, los mismos beneficios, incentivos, como manifestó anteriormente, o sea, los mismos beneficios, incentivos tributarios y subsidios que eventualmente consideren ofrecer a los operadores que piensen desarrollar el parque de Ancón u otro. Que el parque de Ancón debe darse, y yo creo que los parques industriales son importantes para el desarrollo. Obviamente lo que se busca es que se cuente con el mismo apoyo y el estímulo de esa iniciativa. Yo tuve, y por el tiempo quizás no se me permite hacer realmente una mirada drástica o una mirada dramática del sector de las pequeñas y medianas industrias que viven hoy en día en Lima, ¿no es cierto?, bajo circunstancias que necesariamente no está promoviendo su capacidad industrial efectivamente, ¿no es cierto?, eficientemente. Se ubican dentro de la ciudad, en lugar de donde el costo del terreno ya ha tenido un aumento considerable y es cada vez más costoso alquilar o crecer no orgánicamente. Si son propietarios, la ganancia de la prestación del terreno es sustancial, es importante dentro del capital de cada una de las empresas. No hay espacio donde crecer, no cuentan quizás con zonificación o permisos municipales y menos con tiempo para resolverlos. Por lo general están expuestos solos frente al abuso de autoridades locales, proveedores de servicios, sindicatos, mafias y hasta delincuencia. Su operación causa molestia a los vecinos porque contaminan y causan, obviamente, problemas de por sí. No se pueden mudar porque algunos, aunque quieran, no tienen solución a sus problemas específicos, como son curtiembres, textiles y otros que hemos hablado. No tienen, por ello, tampoco acceso a financiamiento, ¿no es cierto?, y lo que hace más difícil su mudanza a otros sitios. Se han establecido cerca de un clúster o son proveedores de una industria mayor que tarde o temprano va a tener que mudar si saben que lo va a hacer.
y saben que tienen que invertir y modernizarse para ser más eficientes, ¿no es cierto? Pero no lo están haciendo en ese sitio porque saben que van a tener que mudarse. Entonces, los costos arriba, los costos que significa operar en estas condiciones no son las más adecuadas para el desarrollo de la industria como debería ser. Por ello, ¿no es cierto?, es que vemos que es sumamente importante que se vayan tomando decisiones para satisfacer y solucionar el problema que enfrentan las industrias en estas ubicaciones para que exista realmente un desarrollo. Creo que es lo que deseaba manifestar en este pequeño momento, en este poco momento. Gracias, Roberto. Gracias. David. Gracias. Yo quiero rescatar algunas ideas fuerza de lo que hemos escuchado, de lo que hemos conversado. En primer lugar, ¿me escuchan? No. Creo que no. ¿No me escuchan? A ver. No tengo micro. ¿Ahora Ya, sí? ya, Sí. Ok. En primer lugar, ya hemos escuchado repetidas veces el tema de que los parques industriales tienen que tener algunas características sine qua non, o sea, absolutamente necesarias. Primero, una ubicación idónea con respecto a vías de salida, puertos, aeropuertos, mercados locales, ¿no es cierto? Además de las otras condiciones de infraestructura, de servicios, etcétera, pero esto es importantísimo. Yo quiero regresar sobre el ejemplo de Huachipa y el que se va a dar en la zona norte de Lima, Ancón, ¿no? Huachipa tiene una ventaja. Hay un ferrocarril central que está a 30 kilómetros, que está subutilizado. Apenas se utiliza el 10% de la capacidad del ferrocarril central. Y esa ciudad, ese parque industrial le podría dar valor y además aprovechar esa vía de comunicación, sobre todo con el problema que tenemos de tráfico en Lima para el transporte de los productos y de las personas, ¿no? Entonces, ahí tienes una vía férrea que llega en un momento en 30 kilómetros al Callao, tu vía de salida, y tiene que ser puerto seco. O sea que las importaciones de las industrias que están en ese parque industrial salen de frente del barco a la zona aduanera en el parque industrial, en donde se realizan los trámites de aduana y de esa manera descongestionas el Callao. O sea, tiene una serie de virtudes. Ancón adolece de algunas deficiencias todavía que esperamos que se superen. Si va a haber el puerto de Chancay, le va a dar un valor inmediato al desarrollo de un parque industrial en Ancón, pero hay agua, hay electricidad a precio cómodo, ¿no? O sea, terrenos sí pueden haber. Ese es un parque industrial que se tiene que desarrollar. Entonces tenemos al sur uno desarrollado, en el centro tenemos uno en desarrollo que también tiene potencial y nos falta en el norte de Lima, ¿no? Entonces esa es la visión estratégica de los parques industriales. Y finalmente, hay que tener bien en claro que el parque industrial, y lo ha repetido varios, no es un negocio inmobiliario, ¿no? Recordemos el ejemplo, o sea, es una parte de todo un engranaje dentro de una política industrial, pero el propio negocio del parque industrial, que tiene que ser hecho y gestionado por privados, no es un negocio inmobiliario, ¿no? Los malls o los centros comerciales son parques comerciales, y el parque comercial, entre comillas, Camino Real, se trabajó como un negocio inmobiliario, y ahí está el elefante blanco, ¿no? Entonces, no cometamos ese mismo error, porque los demás que se han manejado con una idea, una visión de verdadero desarrollo de una zona comercial, se han manejado integralmente y tienen etapas y han ido creciendo y vemos cómo estos centros comerciales crecen y mejoran en instalaciones, cosa que no se da cuando se trata como un negocio inmobiliario. Y por último, el parque industrial, nuevamente insisto en esto, es una herramienta importante, pero no puede ser un esfuerzo aislado. Tiene que formar parte de una política de industrialización. Bien, perfecto. Muchas gracias. Yo voy a hacer un brevísimo comentario de la exposición de Magali y de nuestros panelistas. Y estamos viendo en realidad lo que significa el tener una política industrial que lleve como instrumento importante o principal la creación de los parques industriales o el fomento o el apoyo a los parques industriales. Magali claramente nos ha dicho los contenidos que debería haber, estábamos hablando de mercado, hemos hablado de tecnología, de seguir lo que ella comenzó como ministra, lo que era la ruta exportadora y todo ello que tenía una política de desarrollo a través del sector de las pequeñas y microempresas.
lo que nos comentaba César, qué tipo de industria vamos a desarrollar. Tenemos grandes e ingentes recursos naturales y en función de esos recursos naturales, qué industria vamos a llevar adelante. Lo que nos decía Jean-Paul, en función de qué modelo de parque industrial vamos a requerir. Hay varios tipos de modelos, hay el turco, hay el chino, etcétera. ¿Cuál es el que realmente vamos a aplicar en el Perú? Lo que Roberto nos hablaba del sector, como el sector privado incluye, y en el Perú es el sector privado quien está llevando adelante los parques industriales. Hay una propuesta pública de la DANCON, pero que está todavía un poco en ciernes, no sabemos exactamente cómo se va a llevar adelante. Y lo que David comentaba, y es creo que el punto de fondo también, y es que los parques industriales es un instrumento que tiene que ser parte de toda una política industrial y que los industriales reclamamos día a día. El Perú, para que tenga un crecimiento sostenido, tiene que ser un país industrializado. Si no, vamos a vivir solamente de inputs, de momentos de crecimiento cuando los minerales tienen mejores precios, o la pesca, o la agroindustria. Pero realmente eso es lo que queremos un país que solamente viva su crecimiento en estos inputs o queremos realmente un crecimiento sostenido. Por ello quería agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por estos 2 días de excelente exposición, de ver ello, a nuestra queridísima Magali por su exposición y a los señores panelistas, y para ello les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Creo que... Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestra expositora. Están recibiendo un obsequio y luego vamos a hacer una foto grupal. Thank you.